Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. ¿Quién le hubiera contado a los vikingos que en poco menos de 2 siglos pasarían de orar a los Asir, dioses y diosas vikingos considerados poderosos y sabios, encabezados por Odín y su hijo Thor, a orar a un vikingo cristiano divinizado por la Iglesia Católica? La adoración de santos es una práctica de la Iglesia Católica, donde incluso usan imágenes de estos para poner velas o hacerles oraciones. La Iglesia Católica Romana Vaticana cuenta con más de 7.000 muñecos de estos santos para que la gente les ore y les ruegue por ayuda. Hoy 29 de julio es un santo muy especial. Hoy es el día de San Olaf el Vikingo. Sí, la Iglesia Católica cuenta con un vikingo entre los santos a los que te puedes arrodillar y orar como si fuera Dios. Antes de contar esta fabulosa historia y ver lo que hubo realmente detrás de su beatificación, echemos un vistazo a la historia de los vikingos. La época vikinga comenzó en el año 793 con el ataque a un monasterio en Inglaterra, que constituye la primera incursión vikinga conocida. Los vikingos eran saqueadores y desde luego un blanco fácil eran las iglesias que estaban llenas de oro. Entonces empezaría un sinfín de batallas entre vikingos y los mal llamados cristianos de la época. En el año 840, Etelwulfo de Wessex fue derrotado después de que 35 barcos vikingos hubieran desembarcado en el área. El jefe de los vikingos en el año 865, Ragnar Lodbrok, cayó en manos del rey Ela de Northumbria. Ela hizo que Ragnar fuera arrojado a un nido de serpientes. Los hijos de Ragnar, que no se lo tomaron muy bien, aprovechando la inestabilidad política en Inglaterra, reclutaron al gran ejército pagano que desembarcó en el reino de Anglia Oriental ese año y arrasaron a los cristianos provocando la muerte del rey. Para esa época, el tatarabuelo del santo católico Harald I de Noruega, conocido como Harald Cabellera Hermosa, tenía 15 años. Este llegaría a ser rey de Noruega, por lo que Harald I no estuvo en esa gran batalla con los hijos de Ragnar, como se ve en algunas series de televisión. De hecho, no estuvo ni su padre, Halfdan el Negro, que murió 2 años antes y que en la serie es el hermano de Harald I, que realmente era su hijo. A finales del siglo IX, los vikingos habían invadido la mayoría de los reinos anglosajones, que constituían la Inglaterra de la época. Sin embargo, Alfredo el Grande, rey de Wessex, derrotó a los vikingos en el año 878. El tratado resultante dio a los daneses vikingos el control del norte y el este de Inglaterra, con Alfredo y sus sucesores controlando Wessex. Fue entonces cuando apareció en escena el terrible Olaf I de Noruega, descendiente de Harald I, un vikingo que fue un auténtico criminal. A comienzos de la época del 990, la fama de Olaf I era tal que muchos jefes vikingos se unieron a sus expediciones. En agosto del 991, Olaf I acampó junto a la isla de Maldon, al norte del estuario del Támesis. Allí acudieron los sajones. La batalla fue encarnizada y sangrienta. Al final de la jornada, los sajones huyeron. La derrota no dejó a Ethelredo más opción que pagar a Olaf un fuerte tributo de 10.000 libras. Olaf no se contuvo a la hora de exprimir el reino, y la gente comenzó a creer que los ataques de sus huestes eran un presagio de que el fin del mundo estaba cerca. El pueblo estaba cada vez más convencido de que la espada flamígera de los jinetes del Apocalipsis tenía la forma de espada vikinga. Los vikingos quemaron una iglesia en Oxford con todos los feligreses dentro. Habían acudido allí a refugiarse con la esperanza de que Dios le librara de la muerte. Sin embargo, muchos vikingos habían perdido batallas y fueron forzados a convertirse en cristianos, por lo que para aquella época muchos vikingos lo eran. Aquí es cuando aparece nuestro santito vikingo. A los 11 años de edad, Olaf, el santito vikingo, tomó parte por primera vez en una expedición vikinga, participando en saqueos y crímenes, por lo que ya con 11 años era todo un criminal. Durante su adolescencia participó en varias expediciones, primero en los países bálticos y posteriormente en las Islas Británicas, donde atacaría Canterbury en 1011 con 18 años de edad. Años después de realizar sus actividades de saqueo, Olaf pensó en reunir bajo su gobierno el reino de Noruega, de acuerdo al derecho dinástico que reclamaba por descender de Harald I. Tras un corto viaje por las costas de España, en Galicia, fue derrotado por la nobleza local, y eso que quedaban algo más de 30 años para que naciera el Cid campeador. Si lo pilla el Cid,
este santo nos lo cuenta. Durante su estancia en Normandía, Olaf se convirtió al cristianismo y fue bautizado católico. Los normandos habían adoptado el cristianismo y el duque era profundamente religioso. De hecho, en España tiene una ermita dedicada a su adoración, llamada Ermita de San Olaf, que se sitúa en el Valle de los Lobos, a 3 kilómetros del casco histórico de Covarrubias, y donde el buen católico puede ir a inclinarse ante su imagen y hacerle oraciones y ponerle incienso. Sin embargo, el hombre más poderoso de la época era otro vikingo cristiano que era rey de toda Inglaterra y que se unificó con Noruega y Dinamarca, el rey danés Canuto II, quien incluso se reunió con el papa de la época para que el papa le diera su bendición y eso, que este saqueó Inglaterra. Mientras tanto, nuestro santo llegó a Noruega y aplastó a la oposición y estableció el cristianismo como la religión oficial desde el 1024, pero el rey vikingo cristiano Canuto en 1028, soberano de Dinamarca e Inglaterra, invadió Noruega con 50 barcos de guerra y nuestro santito se tuvo que ir al exilio con su hijo. Sin embargo, el santito no se dio por vencido y reunió un ejército y se fue de Novgorod hacia Noruega, atravesando Suiza, pero se encontraría con un ejército comandado por Hags, aliados de Dinamarca, muy superior al que mandaba el santito. El 29 de julio del año 1030 se enfrentaron ambos bandos en la batalla de Stiklestad, con resultado de la muerte de Olaf, el santito católico. Y es cuando de repente se cuenta que el cuerpo de Olaf fue puesto en un cobertizo y, según la tradición, un ciego comenzó a ver tras frotarse los ojos con la sangre, cómo no, del cadáver. Los campesinos del lugar se llevaron el cuerpo y lo sepultaron junto al río Nildelven. A partir de entonces comenzaría el culto de Olaf. Fue llamado popularmente el santo. Su muerte fue juzgada como un martirio, un mártir cristiano. Y es aquí que los católicos nos deberían decir que hizo un ciego cogiendo sangre de un cadáver para frotárselo en los ojos. Sería algo habitual de la época. Cuentan que al año siguiente su cadáver fue exhumado y trasladado al interior de una capilla que se erigió al lado de su tumba, y según dicen, su cuerpo no se había deteriorado. Fue venerado como un santo en todo el país y con el tiempo se convirtió en uno de los personajes más importantes del cristianismo de Noruega. La Iglesia Católica sabía del poder de estos guerreros que de a poco se convirtieron al cristianismo y desde luego no de manera amistosa, sobre todo al principio. La Iglesia Católica tenía santos para todo. Cualquier región o zona podía orar a su santo, y para que los vikingos se sintieran cómodos, hicieron a santo a un guerrero criminal que su historia pinta como un delincuente. Según un historiador, el amor por el poder y la conquista impulsó a los salvajes guerreros nórdicos a abrazar el cristianismo. Según el historiador John Haywood, no fue el ejemplo del príncipe de paz. La aceptación del cristianismo por parte de los vikingos a finales del primer milenio tuvo que ver más con el amor de ellos por la guerra y por el poder. Haywood explica en su obra que los reyes escandinavos apreciaban especialmente la idea cristiana de que la autoridad derivara de Dios, les daba una reivindicación extra, afirma. Y después llegaron las cruzadas. La mayor parte de Escandinavia ya se había convertido al cristianismo en el año 1095, cuando el Papa Urbano II pidió a los ejércitos cristianos de la Europa occidental que ayudaran al emperador bizantino Alejo I a reconquistar Tierra Santa a los musulmanes, con la famosa frase «Jesucristo lo manda». Llenos del fervor religioso, los vikingos convertidos estaban entre los 100.000 cristianos que respondieron al llamamiento papal y se unieron a la primera cruzada. El rey noruego Sigurd I se convirtió en el primer rey soberano europeo en guiar una cruzada cuando partió de su patria en otoño del 1107 con 3.000 hombres. Desde ese momento, escribe Hodgwall, la cruzada se convirtió en una expedición vikinga cristianizada y la convicción de que Dios aprobaría cualquier herida que se infligiera a los infieles. Incluso tenían 2 años de pecados gratis. Cuando los cruzados noruegos llegaron a las costas de la península ibérica, conquistaron naves y castillos de los moros, atacaron Lisboa y saquearon el castillo moro de Colares, masacrando a las tropas que rehusaban convertirse al cristianismo. Y esta es la historia de cómo los vikingos, sedientos de poder y riquezas, terminaron siendo parte de la maquinaria criminal católica. Los vikingos ya no tendrían que orar a Thor o a Odín o a alguno del panteón vikingo. Ahora en su Valhalla cristiano tenían al santo vikingo Olaf I.